Falta un poquito, pero se viene. Está ahí en el horizonte Júpiter, que va a dejar definitivamente el signo de Cáncer y se va a meter en junio, hacia finales de junio, definitivamente en el signo de Leo. Es importante prepararnos para este cambio de energías. Venimos, ¿no? Como decimos en los videos anteriores, es un proceso de transición muy interesante el que vinimos experimentando como humanidad desde el lejano marzo de 2023, cuando Plutón por primera vez se acercó al signo de Acuario, tocó Acuario, después volvió a Capricornio y así. Dijimos, el ingreso de Urano en Géminis completaba el ciclo, y es cierto, los tres planetas llamados transpersonales definitivamente en sus nuevos signos, pero falta Júpiter, ¿no? Y es algo interesante lo que puede aportar el ingreso del denominado planeta benéfico mayor desde la perspectiva de la astrología tradicional. Pero recordemos, ¿no? Ya estamos prácticamente en un contexto de gran mayoría de influencia de signos yang, ¿no? Signos extrovertidos, signos hacia afuera, signos cambiantes, Acuario, Géminis, Urano en buen aspecto en trígono con Plutón, Neptuno y Saturno que aportan una cuota de fuego, y hay muchísimo fuego y aire en el mundo, en el cielo, en estos momentos. Pero Júpiter era como el que resistía con el agua, ¿no? Júpiter en Cáncer, de alguna manera conectaba o le daba una especie de contrabalance a toda esta exuberancia del fuego y del aire, que insisto, son signos que no parecen remitir tanto a la introspección, sino más bien a la acción directa hacia la afuera. Júpiter entrando en Leo a fines de junio de este año, en unos días, digamos, podríamos decir un mes, le aporta, termina de completar una tendencia totalmente revertida hacia lo yang, hacia lo exteriorizante, hacia lo extrovertido, hacia la acción directa, sin tantas posibilidades, si se quiere, de introspección, de reflexión, por lo menos de reflexión interna, ¿no? El aire, Acuario, Géminis, Urano como planeta, tienen que ver con la inteligencia y por lo tanto una cierta reflexión, pero una inteligencia puesta en un dinamismo hacia el afuera, ¿no? Podríamos decir inteligencia en acción. Y Júpiter en Leo le agrega un poroto más a toda esta energía exteriorizante, que me parece que puede contribuir a amplificar de alguna manera todo este simbolismo y acentuar y a darle todavía más dinamismo a la media cometa. En realidad no sería una media cometa, sería depende cómo se denomina, ¿no? Gran sextil o cabeza de barrilete, que en estos momentos está en el cielo con Plutón en trígono a Urano, Urano y Plutón en sextil a Neptuno. Es una cabeza de barrilete. ¿Qué va a venir a hacer Júpiter al entrar a Leo? Cerrar el barrilete completo, ¿no? Va a completar este barrilete o cometa, depende como queramos llamarlo. Cometa cósmica le han dicho, barrilete cósmico, rememorando una frase histórica, pero realmente a nivel astrológico se denomina así una de las configuraciones más benéficas, si se quiere, el barrilete, porque no solamente marca fluidez planetaria en general, es un gran trígono amplificado, ¿no? Está amplificado por una oposición en el centro entre Júpiter, en este caso Júpiter en Leo, oposición a Plutón en Acuario, que la oposición, lejos de generar tensión como forma parte de la cometa, lo que hace es dinamizar esta fluidez planetaria. Esto es muy interesante porque a veces podría pasar en los grandes trígonos o en la cabeza de barrilete, que únicamente están compuestas por, llamémosles, aspectos fluidos, ¿no? Sextiles, trígonos, a veces pueden carecer un tanto de dinamismo y suelen
propendernos de alguna manera a una cierta procrastinación, a este famoso dormirnos en los laureles, ¿no? Vieron que se dice, y qué sé yo, hay una comodidad entre Plutón, entre Urano, entre Neptuno, que uno tiende a procrastinar y a seguir un poco en la misma dinámica o en una cierta inercia. Cuando queremos activar algo en nuestra vida, cuando queremos ponernos las pilas para iniciar algún tipo de emprendimiento y sentir este ímpetu hacia la acción, ya de por sí fuego y aire, las energías yang ayudan, pero todavía más esto es ayudado por la oposición de centro que se va a dar entre Júpiter en Leo y Plutón en Acuario. Es probable que julio, en donde en julio va a estar a pleno esa oposición Júpiter-Plutón, no va a durar tanto porque Júpiter va a avanzar rápidamente por Leo, pero en los días en que esté activa, seguramente un gran dinamismo. E incluso aunque no esté activa por orbe la oposición de Júpiter sobre Plutón, cuando Júpiter ya esté en los 10, 11, 15 grados de Leo, igualmente va a haber una oposición por signo y es probable que haya muchas más tendencias a dinamizar y a poner en marcha nuestros barcos. Es interesante porque en estos momentos, con toda esta energía de cambio, de Urano y demás, que ya la estamos viendo realmente en el mundo, se ve, ¿no? Se nota que hay una energía, no sé si decir inconstante, pero lo estable no parece ser lo más notorio en este panorama. Pero quizás a veces lo que puede pasar con este estado de cosas es que tengamos una tendencia a ser como espectadores o espectadores, ex con X, es porque Júpiter tal vez le mete un poco de expectativa propia a esto, pero previamente un tanto espectadores pasivos, si se quiere, de toda esta vorágine. Esta paradoja, si se quiere, en donde vemos que el mundo es muy cambiante, todavía no se estabilizan las energías, no sabemos bien para dónde ir. Y yo lo noto en la gente, esto de, ¿y cuándo se viene el cambio positivo? O como si dependiera de algo externo que tuviera que venir, una nave espacial que abriera sus compuertas y nos rescatara y nos llevara al mundo de la felicidad, ¿no? Esto no va a suceder, obviamente. Lamentablemente, quizás, a mí me encantaría que mágicamente, mi Piscis, que es un signo tendiente a lo fantasioso, anhelaría que mágicamente unos duendes cósmicos nos llevaran al mundo de la felicidad. Pero convengamos, vivimos en este mundo, en este planeta Tierra, en donde eso no suele suceder, y menos que menos en estos momentos. Pero este Júpiter en Leo, en oposición, dinamizando el cometa, el barrilete, es probable que nos posea de alguna manera y que nos tienda a dejar de procrastinar, ponernos las pilas y llevar toda esta energía de cambio, innovadora, rebelde, proactiva, hacia el sendero que nosotros nos hayamos propuesto, ¿no? Esto de también, ¿no? De alguna manera, cuando la estructura de nuestra vida estaba un tanto estanca o caduca, ya sentimos que tenemos que cambiar ciertas cosas de nuestro ser, la oposición de centro entre Júpiter en Leo y Plutón en Acuario puede ser esta chispa que encienda nuestro motor y finalmente empecemos a ponernos las pilas nosotros mismos individualmente. De ahí quizás el simbolismo jupiteriano en Leo para modificar aquello que queramos modificar en nuestra vida. Y colectivamente también, porque Plutón está en Acuario, ¿no? Esa tensión entre lo individual y lo colectivo es un poco la nafta que pone en marcha nuestro autobús hacia donde queramos ir, ¿no? Está buenísimo prepararnos para esto y sobre todo entender que por mucho tiempo, todo un año por lo menos,
las energías predominantes por todos lados van a ser energías yang, ¿no? Todos lados, todos los planetas, ya ni siquiera los 3 transpersonales, todos. Plutón en Acuario, aire, signo yang, ¿no? Neptuno en Aries, también fuego, signo yang. Urano en Géminis, aire. Saturno en Aries, fuego. Y Júpiter en Leo, fuego. ¿Dónde quedó el agua? ¿Dónde quedó la tierra? Y quedaron en el pasado, por ahora. Quedaron en 2018, 2020, 2021. Yo en algún momento me acuerdo en las redes sociales, había posteado esto de, claro, de repente estaba Plutón en Capricornio, Saturno en Capricornio, Neptuno en Piscis, Urano en Tauro, decía, ¿dónde está el fuego? ¿Se acuerdan del fuego o del aire? ¿Se acuerdan? ¿Qué onda eso? Y el mundo estaba muy poco fogoso, muy poco dinámico, muy poco activo, muy poco proactivo, muy poco rebelde. Plutón en Capricornio era más de aceptar el status quo, como agachar la cabeza y ser la ovejita que obedece. Si buceamos en el pasado reciente, hubo bastante de eso de, bueno, los powers that be dicen tal cosa y nosotros aceptamos. Sí, bueno, es lo que hay, ¿no? Ahora los powers that be, ¿no? Los poderosos, siempre tratan de imponer algo. Siempre es así. Pero, y este momento no es la excepción, todo el tiempo, ¿no? Básicamente, siempre va a estar eso. Pero recordemos, y algo interesante que nos puede aportar Júpiter en Leo, tenemos algo propio en donde podemos, por lo menos, que nuestra llama individual y de aceptación o no de esas imposiciones de los poderes, y ver si queremos aceptar o no queremos aceptar, o hacia dónde queremos ir, o cómo nos podemos plantar para sobrellevar todo esto, ¿no? Es muy interesante y yo lo estoy notando, esto de, no importa el tono político que queramos dar, o no importa, porque la verdad que la energía está ahí para lo que sea. Pero lo que noto en la gente en general a mi alrededor, en Argentina, en el mundo, en todos lados, ¿no? En Centroamérica, en Estados Unidos, en Europa, en Oriente, noto que hay como más impaciencia ante esto de agachar la cabeza y aceptar simplemente. Hay más cuestionamiento, hay tendencias hacia el cuestionamiento. Lo que quizá falta es dinamismo, ¿no? Recordemos, venimos de una inercia de energías anteriores, de Plutón en Capricornio, Urano en Tauro, Neptuno en Piscis, y está esta dualidad entre venir un poco de arrastre con las energías anteriores, las energías viejas, que ya está, y no adaptarnos, no entender, no encontrar nuestro camino con las energías nuevas. Y eso es normal, obviamente. Es como habernos mudado a un nuevo país y no saber hablar el idioma, no saber las costumbres de ese nuevo país, no saber cómo movernos. Hasta que nos acomodamos y entendemos cómo va, es más difícil. Júpiter en Leo va a ser un aporte inestimable en esto de darnos una infusión de energía fogosa leonina, expandiendo eso, obviamente, como para tener el valor de explorar este nuevo país que estamos habitando, país astral, digo, ¿no? País energético, Plutón en Acuario, Urano en Géminis, etc. Y ver cómo nos podemos mover de la mejor manera en ese esquema nuevo al que no estábamos acostumbrados, ¿no? Es increíble porque la gente, digamos la gente común, aunque todos somos gente común, pero la gente que no tiene ni idea de la astrología, ¿no? ¿Quiénes pueden ser esas personas? Y yo, por ejemplo, en 1995, 2003, qué sé yo no tenía idea.
empecé a acercarme a la astrología después del retorno de Saturno, como les he hablado repetidas veces, pero me pasaba, ¿no? Esto de que en el 95, cuando entró Plutón en Sagitario y salió de Escorpio, o en el 2008, cuando Plutón salió de Sagitario, entró en Capricornio y demás, yo sentía que las energías habían cambiado, pero no entendía por qué, ni cómo, ni qué estaba pasando. Lo bueno que nos aporta la astrología es traer conciencia a todo esto. Ahora bien, en estos periodos de transición, incluso sin tener idea de astrología, en algún momento la energía se asienta y nos empezamos a mover más como peces en el agua con el nuevo panorama energético. Júpiter en Leo va a ser la gran ayuda para este toque final. Por eso digo en el título del video, el ciclo de la liberación, ¿no? Como que se termina este proceso, como diciendo, bueno, ok, estas son las energías, ¿no? Me acuerdo, ¿no? Venía Plutón en Libra, años 70, comienzos de los 80. Entra Plutón en Escorpio con toda esta intensidad y demás. La gente no entiende bien qué pasaba porque venían de una tónica más Libra. Siempre he comentado, ¿no? De bandas de rock que venían con una estética, una tónica en Plutón en Libra, y cambia Escorpio y no saben bien qué hacer, no saben cómo adaptarse. Y hasta que se les mete esa nueva energía en el interior, todavía están como en una cierta incertidumbre, difícil de decir, cierta incertidumbre de cómo acomodarse. Ahí está mi Mercurio en Aries que se anticipa y es impaciente. Y uno puede pensar que incluso los que sí se anticiparon o se adaptaron rápidamente son personas que por algún motivo vibraban muchísimo esa nueva energía, ¿no? Por ejemplo, cuando entró Plutón a Escorpio, quienes primero se adaptaron y captaron eso, probablemente eran gente con mucha energía escorpiano o plutoniana en la carta. Tengamos Maradona, por ejemplo, ¿no? Maradona brilló en el Mundial 86 en Nápoles, y después vino la caída, pero bueno. Pero un personaje tan escorpiano-plutoniano que apenas entró Plutón en Escorpio, se alineó perfectamente. No hubo que hacer un proceso de adaptación. Lo mismo cuando Plutón entró en Sagitario. Había gente más sagitariana, más alegre, más viajera, más energía extrovertida, y se adaptaron mejor. Y los que venían con una especie de energía oscura, escorpiana, y estaban muy cómodos con eso, les costó. Directores de cine, por ejemplo, que hacían películas Plutón en Escorpio, y de repente cuando Plutón entró en Sagitario seguían en la misma tónica y ya sus películas no las veía nadie, porque la humanidad estaba en otra, ¿no? Lo mismo puede pasar acá. Seguramente gente muy acuariana, gente que nació con Luna en Acuario, conjunción Urano, Urano en el ascendente, ascendente Acuario, muchos planetas en aire o lo que sea, llegó Plutón en Acuario y dijeron, acá sí, esta es la mía, acá me adapto, acá soy feliz, acá me quedo a vivir, etc. Y quizás personas que venían cómodas con la estética de Plutón en Capricornio, de Urano en Tauro, esta cosa un tanto más conservadora, más sólida, menos caótica, menos impredecible, llegó ahora Plutón en Acuario con Urano en Géminis, Neptuno en Aries y no entienden qué demonios está pasando, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy parado? Júpiter en Leo va a aportar un poco de esta claridad. En algún momento todos como humanidad nos vamos a empezar a sentir cómodos con las nuevas energías y quizás empecemos a dejar un tanto esta incertidumbre y construir sobre estamentos un poco más sólidos, más firmes, sobre bases, ¿no? Cimientos más fuertes en nuestra vida de acá en adelante. Porque recordemos, Júpiter amplifica el simbolismo del signo en el que está presente, en este caso Leo, que tiene que ver un poco con
entender cómo nos insertamos nosotros como seres individuales dentro de esta locura cambiante. Ya no ser como hojas a merced del viento que van de acá para allá, que no entienden qué pasa, sino ser nosotros los que agarramos el timón de nuestra propia vida y lo llevamos hacia donde nosotros consideremos que es conveniente. Insisto, es como manejar un barco en medio de una tormenta loca, pero al menos lo vamos a manejar, ¿no? Al menos vamos a estar. O Júpiter en Leo nos puede ayudar a tener el timón entre las manos e ir, ¿no? Piloteando entre las olas salvajes y llegar a buen puerto. Por eso y por mucho más es que yo celebro esta entrada de Júpiter en Leo. Y luego, obviamente, ¿no? Consejos, si Júpiter tiene que ver con la abundancia, con el crecimiento en general en nuestra vida, económico, pero también a todo nivel. Conocimiento, crecimiento a través de saberes, de experiencias, de sabiduría, y también podría ser económico. La clave está en lo leonino, cómo crecer. Y buceando en nosotros mismos y diciendo, ¿qué podemos aportarle nosotros y nadie más al mundo? ¿Cuál es nuestro toque distintivo, nuestra firma, nuestra cosa única que nos distingue de los demás, que ninguna otra persona en el mundo nos puede copiar? Y desde eso, desde ese aporte, crecer. Ovejas en el rebaño ya no va con esta energía, ¿no? Júpiter en Leo, mucho dinamismo, bastante fuego en el panorama planetario. Tenemos que ser más nosotros mismos, ¿no? No tanto espiar a ver qué es lo que se hace, qué es lo que hacen los demás, cuáles son las modas, hacer la nuestra, ¿no? Así que bueno, una celebración de Júpiter en Leo, un video que se anticipa porque todavía falta para llegar, pero está bueno a veces ir como anticipados, preparados para la energía que se va a venir. Bien, terminamos por hoy entonces y nos vemos en el video siguiente.